nosotros vamos a hablar sobre el texto que nos tocó, La educabilidad bajo sospecha, de Ricardo Vaquero, que él dice que es una capacidad que posee todo ser humano, es la capacidad del hombre para ser educado, es la plasticidad del individuo para moldearse y transformarse por influencia de la cultura. También es una delimitación de las capacidades, alcances y límites que posee la acción educativa sobre sujetos definidos en situaciones definidas. También dice que esta educabilidad se define en la relación educativa misma y no en la naturaleza del alumno. Y que esta misma solo puede ser definida como recepción o reluctancia a un método al cual aspira a ser universal y con la naturaleza humana, y que resulta de una construcción y de un oficio. También habla de la educabilidad de un sujeto, que no solo expresa la naturaleza, sino los efectos de la vida social. Claro, los métodos de enseñanza. Claro, digamos, de la vida social o de la crianza. Dentro de esta educabilidad también se encuentra la educabilidad como problema escolar. Ahí entra la matriz comeniana, que este problema escolar hace referencia a una suerte de inmadurez, incompletud, una gran flexibilidad o posibilidad de un cambio como producto de la experiencia, digamos. Pausa, que no estoy diciendo nada. Bueno, como dijimos anteriormente, la educabilidad como problema escolar, donde entra la matriz comeniana, que esta matriz comeniana es quien supone un atributo de partida esencial al humano que justifica el ideal pansófico, aquel de enseñar todos a todos. Este ideal pansófico es quien extiende el alcance de la institución a todos los hombres y mujeres. Y también es quien encuentra un primer desafío, donde existen rarezas en la humanidad, lo que Comenius llama monstruos humanos, que para él son espíritus ineptos. Ineducables también. Claro, para la cultura. Y ahí Comenius es quien advierte los desafíos que presenta la educación inicial y habla sobre una superficie donde los modos de educabilidad para Comenius son la inclusión universal, la creación de un colectivo de educandos, la presencia de un régimen de trabajo de regulación de espacios y tiempos, la generación de un método único de enseñanza, la estructuración en forma graduada y simultánea de la enseñanza y la detención como consecuencia de la ineficacia del método de los educandos. Bueno, también habla de la prescripción comeniana, habla de que los desafíos de la educabilidad no deben buscarse en falla de la naturaleza del hombre, sino en el efecto de las prácticas de crianza o educación humanas. También habla de una doble insistencia comeniana, que es el no sospechar de la naturaleza original dañada del alumno. Por una parte, por el llamado a aceptar el desafío del diseño de prácticas educativas, digamos, que deberían capturar a una amplia variedad de sujetos, y por otra parte, la operación comeniana muestra que el problema de la educabilidad se dibuja sobre la relación del sujeto con el dispositivo de enseñanza propuesto. Por eso se decía que ahí entra lo de la relación, claro, la importancia de la relación del alumno con el maestro. Claro. Bueno, en cuanto a la diversidad, una frase que me gustaría destacar es la frase que señala Narodowski y Ferreira, que es esta: la referencia a la diversidad no remata la necesidad de crear diversos métodos, puesto que como lo diverso es concebido como aquello que se aleja del ideal de normalidad, tarde o temprano se corregirá. El método tiene que encontrar al avance en la naturaleza humana y, de acuerdo a la naturaleza educable del hombre, aptitud y afición al conocimiento racional y armonía en las costumbres, este tiene como objetivo eliminar las diferencias, puesto que todo tiende a un único patrón de identidad. Es decir, como que tiene que haber en el mundo un único método de enseñanza, ¿no? Por esto se dice que es importante notar cómo aparece en juego las diferencias. Sí.
Un único método de enseñanza para todas las diversidades de chicos. Claro, orientan los ajustes a un único método de enseñanza, digamos. Como decía en el documento, tanto como para los alumnos comunes y como para los Claro, alumnos tanto como para los alumnos comunes. Ellos especiales. los llamaban alumnos comunes, sanos, los llamaban así. También habla sobre la ficción de la homogeneidad de población escolar común, que apunta a la necesidad de atender a la diversidad, eh, que es la problemática de la diversidad que se originó primero más sistemáticamente a la educación especial, pero después aparecieron, ante la atención educativa especial, también apareció la educación de niños, la educativa de niños de otras etnias, inmigrantes, recintos cercanos o remotos, y se decía que atender a la diversidad eh, es el cual aparece en lo cotidiano de nuestras prácticas. Es por eso que se dice que mayormente el fracaso escolar o de la educabilidad aparecen en casos así, debido al contexto, el contexto social, a las causas vitales de los chicos Claro. de distintos sectores. Bueno, después hablo también de los contenidos de género, que en cuanto a esos contenidos de género, de educación de adultos, eh, hacen tipo miradas alternativas ante el fracaso escolar masivo, que constituyen un ejemplo de preocupación de la necesidad que hay a la diversidad, de atención a la diversidad, digamos. Bueno, también habla de pensar la heterogeneidad, que puede hacerse una versión débil o según una versión fuerte. Bueno, como veníamos hablando de la versión débil de la heterogeneidad, un ejemplo es que un mismo logro homogéneo sitúa a los aprendices en un punto de diversidad. También se encuentra la versión fuerte, que esta versión es que entendería que la atención de la diversidad debería hacerse cargo de la eh, provisionalidad de todo enunciado de homogeneidad, digamos. También, bueno, es importante destacar que la diversidad debe pensarse como una característica de todo. De la práctica de enseñanza Claro, general. como una característica de toda población escolar. Claro. Bueno, también habla de las injusticias que los niños, o sea, que trae sobre los niños en el acceso nulo o muy pobre. Pero también habla de las injusticias que traen sobre los niños que poseen un acceso muy nulo o muy pobre. Y uno de los ejemplos que da la fotocopia es a prácticas lectoras y su punto de partida con respecto a los niños se traduce en una desventaja cuando la escuela no atiende a este elemento diverso a las condiciones de educabilidad. También el documento dice que la diversidad y la homogeneidad no fueron ignoradas por la escuela, sino que fueron naturalizadas por ellas. Bueno, pero también se habla de que la escuela no ha atendido a la diversidad, digamos, como vimos en el ejemplo comeniano, pero sí la historia de la psicología educacional, de cierto modo, atendió a la diversidad, definiendo los criterios que otorgaban identidad al alumno, como dijimos anteriormente, que lo llamaban alumno común, sano, normal. Bueno, también toda la homogeneidad, que es la lógica escolar, que los alumnos, los agrupados en el mismo grado, que poseen diferencias entre sí, pero en la medida que no afecten su educabilidad en términos de las formas del dispositivo escolar que no resultan relevantes. Por eso se dice que hay una grande disputa entre el término no homogéneo y heterogéneo. Bueno, lo que quiere abordar, digamos, este texto es que no es solo la idea de integrar a los niños especiales con necesidades especiales, sino que Se genere solamente un método, como claro, dijimos antes, para todos. como que Tanto este como tema no fue ignorado, este tema, sino que por la escuela, sino que fue transmitado de una manera natural, fue muy naturalizado.
Eh, También este texto habla sobre un riesgo, el riesgo de naturalizar el problema de la homogeneidad y de la diversidad, como si los sujetos solo, lo llamaba como si los sujetos solo fueran grados de lo que logramos atrapar como en nuestras prácticas eh, psicológicas. Bueno, también habla de educabilidad en una matriz vygotsky, que ahí entra fracaso escolar y que dice que la mayor parte del fracaso escolar es que generalmente se centran solo en el sujeto y no en su entorno. claro, el fracaso masivo tiene en primer lugar sobre el carácter reversible de las condiciones vitales de los niños de los sectores populares. O condiciones económicas. Claro, después en segundo lugar sobre la educabilidad de estos niños, o sea, la educabilidad de la capacidad de ser educado. Pero que educabilidad no es igual a pobreza, que puede haber una buena educabilidad sin Claro, importar las condiciones. y su historia de desarrollo con las propiedades de una situación, o sea, de cada situación, de cada uno, de cada sujeto. Bueno, y como para finalizar, sobre el marco vygotskyano, me gustaría leer algo que dice al finalizar la fotocopia, que es sobre este marco, quien permite reconocer que las condiciones de definición de la educabilidad dependen siempre de la naturaleza de la situación de la que es parte el sujeto. Ante el fracaso masivo, deberíamos dejar de sospechar de las capacidades de los niños y operar sobre las situaciones, sobre las condiciones de la educabilidad. Como para finalizar, dar una conclusión sobre el tema de educabilidad, vale destacar la importancia de esta educabilidad, sin importar las condiciones vitales, económicas, sociales, culturales. Siempre y cuando el lugar o el ambiente donde se va a brindar ese aprendizaje tiene que estar bien diseñado para que el individuo pueda adquirir ese aprendizaje. Claro, ya que igualmente destacando que no va a haber el mismo porcentaje a un individuo con clase alta a otro individuo con clase baja. Pero sí va a tener una buena educabilidad, que eso es lo importante. Por eso dice la capacidad que posee todo ser humano de tener una educabilidad.